Australia es el segundo país más afectado por desastres en el planeta. Un solo error humano acabó con entre 15 y 40 millones de animales, asfixiando bosques enteros y desencadenando un colapso en cadena de ecosistemas completos que tardaron millones de años en formarse. Para rescatar su naturaleza agonizante, Australia se vio obligada a iniciar una serie de proyectos ambientales masivos, incluyendo uno de los planes más extraños de su historia: liberar 18.000 avispas parasíticas diminutas para controlar entre 7 y 12.000 millones de hormigas locas amarillas. Un número que supera con creces la población humana global. Suena extraño, ¿verdad? Pero esto se considera el programa de control biológico más minuciosamente investigado en la historia australiana, con protocolos exhaustivos y revisiones constantes. Bien, empecemos. Quizás nunca hayas oído hablar de la Isla de Navidad, pero seguro has visto videos o documentales que muestran carreteras, patios y vecindarios totalmente invadidos por cangrejos rojos, un espectáculo tan impresionante que la BBC, National Geographic y Discovery han filmado allí en varias ocasiones, capturando imágenes que parecen de otro mundo con mares rojos moviéndose por el paisaje. Sí, esta es la isla más remota de Australia. Ubicada a unos 200 kilómetros al sur de Java, pero separada por aproximadamente 900 kilómetros del continente australiano, esta pequeña isla de unas 52 millas cuadradas, casi 6 veces más chica que Singapur, ha estado aislada por más de 37 millones de años, lo que permitió evoluciones únicas sin interferencias externas. Ese aislamiento generó especies que no existen en ningún otro lugar del mundo, adaptadas perfectamente a su entorno cerrado. Y como no había depredadores terrestres durante decenas de millones de años, los cangrejos se convirtieron en los soberanos de este ecosistema, dominando el ciclo de vida sin competencia feroz. Más del 70% de la isla está protegido como parque nacional, formando el escenario ideal para un reino sin carnívoros, donde la armonía reinaba antes de la invasión. Aquí, más de 200 millones de cangrejos rojos actúan como ingenieros del ecosistema, limpiando hojas del bosque con sus pinzas, removiendo el suelo al cavar madrigueras y reciclando nutrientes esenciales que mantienen la fertilidad. Notablemente, alrededor del 80% de los ingresos turísticos de la isla dependen de la temporada anual de migración de cangrejos, cuando millones cruzan caminos en oleadas sincronizadas, pero entonces algo rompió la paz del reino de los cangrejos rojos. La hormiga loca amarilla, introducida accidentalmente y propagándose como un virus. El nombre puede sonar gracioso, pero a nivel global están catalogadas entre las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta, capaces de alterar balances ecológicos en cualquier lugar donde lleguen. No son locas por estar dementes, sino porque su comportamiento es impredecible, con movimientos erráticos que las hacen imprevisibles. Corren de manera frenética, atacan con furia y actúan como si el miedo simplemente no existiera, invadiendo territorios sin pausa. Nadie sabe exactamente de dónde vinieron con precisión, posiblemente del sudeste asiático, traídas en madera o suelo contaminado. Pero lo cierto es que en algún momento del siglo XX, estas hormigas diminutas llegaron a la isla de Navidad en barcos de carga, escondidas en contenedores o mercancías. Sin depredadores naturales que las controlaran, se multiplicaron sin control, formando supercolonias que alcanzaban hasta 7.500 millones de individuos en un solo sistema interconectado, más del doble de la población total de la Tierra, creando redes subterráneas vastas. Durante la temporada de lluvias, de octubre a noviembre, emergían de sus nidos subterráneos húmedos y avanzaban por la isla, expandiéndose aproximadamente 1 metro por día, cubriendo distancias impresionantes en poco tiempo. Y ahí empezó la verdadera tragedia. La guerra entre cangrejos y hormigas, un conflicto desigual y brutal. Las hormigas locas amarillas atacan usando ácido fórmico, uno de los ácidos naturales más potentes conocidos, que inyectan en dosis letales. En solo 24 horas, un cangrejo rojo puede ser eliminado por completo, dejando solo un caparazón vacío y seco. Las hormigas rocían ácido en los ojos del cangrejo, cegándolo instantáneamente y causándole dolor intenso. Luego miles se abalanzan sobre el cuerpo indefenso, despedazándolo pieza por pieza en un frenesí coordinado. La escena es tan horrenda que incluso los perros pueden quedar ciegos al ser rociados y la piel humana puede quemarse al contacto, dejando ampollas dolorosas. Los que antes eran madrigueras llenas de vida de cangrejos rojos ahora se han convertido en guarderías para hormigas, con huevos y larvas prosperando en la oscuridad. Según biólogos que monitorearon el declive, en solo unos pocos años,
Entre 15 y 40 millones de cangrejos rojos fueron exterminados, reduciendo drásticamente su rol ecológico. Recuerda, en su punto máximo, la isla solo tenía alrededor de 200 millones, y 20 especies endémicas más están al borde de la extinción, incluyendo pipistrelos y gecos únicos. A medida que los cangrejos desaparecían gradualmente, las hojas caídas se acumulaban sin nadie que las limpiara, alimentando incendios forestales más intensos que arrasaban con vegetación remanente. Los árboles jóvenes crecían demasiado densos en parches, asfixiando el bosque al bloquear luz solar, mientras el moho se propagaba rápidamente, matando vegetación en masa y creando zonas muertas. Las aves marinas perdieron sus sitios de anidación en árboles debilitados. El suelo se volvió pobre en nutrientes, erosionándose con lluvias, y todo el ecosistema colapsó en un efecto dominó imparable. Sin embargo, para entender por qué las hormigas locas amarillas pudieron dominar tan rápido y eficientemente, hay que mirar a su aliada secreta, la cochinilla amarilla de laca, un insecto que amplifica su poder. Una criatura diminuta que parece inofensiva al ojo inexperto, alguna vez elogiada por los humanos como el recurso dorado de los bosques tropicales por su secreción valiosa. De este mismo insecto, la gente extraía goma laca, una resina natural rara que se usaba para hacer discos de vinilo, lacas finas e instrumentos musicales clásicos como violines. Pero ahora, lo que una vez fue un recurso comercial se ha convertido en un arma biológica que devasta el ecosistema al sostener poblaciones masivas. La cochinilla de laca amarilla se alimenta de savia de árboles, perforando corteza y extrayendo jugos vitales, y produce una sustancia dulce llamada mielato, que enloquece a las hormigas locas amarillas por su alto contenido energético. A cambio, las hormigas protegen a las cochinillas como si fueran granjeros cuidando vacas lecheras, incluso eliminando a los enemigos naturales de las cochinillas, como mariquitas, para ayudar a que su rebaño crezca sin obstáculos. Y el resultado. Investigadores encontraron que las poblaciones de hormigas locas amarillas aumentaban hasta un 95% cuando las cochinillas de laca amarillas estaban presentes, una tasa de expansión aterradora, como echar gasolina a un fuego ya encendido y viendo cómo se propaga incontrolablemente. Cuando los cangrejos rojos colapsaron en números alarmantes y el bosque empezó a asfixiarse por falta de mantenimiento, los humanos se vieron forzados a contraatacar con urgencia. La primera, y, durante muchos años, la única solución fue esparcir sebo proteico mezclado con fipronil en áreas infestadas. Este sebo especial, conocido como Ant-Off, contenía una proteína fragante para atraer hormigas selectivamente y estaba infundido con fipronil, un químico altamente tóxico que actúa en el sistema nervioso. Las hormigas que lo comían llevaban el veneno de vuelta al nido, propagándolo por la colonia a través de trofalaxia. Suena ingenioso, ¿no? Pero ponerlo en práctica era mucho más complicado de lo imaginado, con logística precisa. Primero, el timing lo era todo para evitar daños colaterales. El sebo solo podía esparcirse durante la temporada seca, cuando los cangrejos rojos aún estaban escondidos en sus madrigueras profundas, inactivos. Un solo error en el timing, si el sebo se ponía durante la migración de los cangrejos cuando salen en masa, convertiría a los héroes de la isla en sus próximas víctimas involuntarias. Los cangrejos rojos comerían el sebo envenenado atraídos por el olor y morirían en números masivos, salvando el ecosistema al matar a las mismas criaturas que lo protegen de forma natural. Un paradoxo doloroso y peligroso que generaba dilemas éticos constantes. Aún así, hubo momentos que se sintieron como victoria temporal. Una campaña de esparcimiento con helicóptero, con una densidad de unos 6 libras por acre sobre zonas clave, redujo la población de hormigas en un 99% en solo 4 semanas, limpiando áreas visibles. Pero entonces, ¿qué pasó después de esa euforia inicial? Solo unos meses después, desde rincones intactos del bosque y grietas ocultas, las hormigas regresaron más fuertes que nunca, como si nunca hubieran sido derrotadas, adaptándose al veneno. Peor aún, el fipronil no distinguía amigo de enemigo en su acción amplia. Envenenaba a muchos insectos nativos beneficiosos, disruptando la cadena alimentaria y generando debates feroces entre conservacionistas sobre el costo real. ¿Estamos sacrificando un ecosistema solo para salvar un ecosistema en un ciclo vicioso? Luego venía el terreno brutal e inhóspito, acantilados escarpados, junglas densas con lianas y valles profundos donde los helicópteros no podían llegar ni maniobrar. Los guardabosques tenían que cargar sacos de sebo a pie, caminando horas por mares de hormigas armadas con ácido fórmico que picaban al menor contacto. Un paso en falso
y podían convertirse en la próxima comida, sufriendo quemaduras severas. Cada campaña de esparcimiento a gran escala costaba entre 1.3 y 2 millones de dólares estadounidenses, sin incluir mano de obra exhausta, helicópteros alquilados y equipo especializado. Y todo solo funcionaba como cortar maleza sin arrancar las raíces profundas, permitiendo rebrote. Increíblemente caro, pero lejos de efectivo a largo plazo, drenando presupuestos. Cuando toda solución química se volvió inútil con resistencias emergentes, y el dinero se agotaba con cada nueva ronda de cebo lanzado en los bosques desde el aire, los científicos se vieron forzados a pensar en algo extraño e innovador. Una estrategia nueva: enviar un ejército desde el cielo compuesto por avispas parasíticas diminutas que podían cambiar el curso de la guerra de forma selectiva. No millones de avispones agresivos que atacarían todo, sino solo 18.000 individuos cuidadosamente criados, cada uno más pequeño que un grano de arroz, pero altamente especializado. Pero cada uno un verdadero agente biológico especial con precisión quirúrgica. Su misión: no las hormigas directamente, sino las cochinillas de laca amarillas, las fábricas de comida que sostienen a las hormigas locas amarillas al proporcionar mielato constante. La especie se conoce científicamente como Tachardiaephagus somervillei, seleccionada tras exhaustivas búsquedas. Son tan diminutas que podrías poner 20 en la punta de una aguja sin esfuerzo. Pero su capacidad de asesinato biológico es lo suficientemente poderosa para remodelar un ecosistema entero sin químicos. Su mecanismo suena escalofriante pero efectivo. Cada avispa hembra busca una cochinilla de laca activa, pone un huevo dentro de su cuerpo protector y la larva entonces consume al huésped desde adentro lentamente, hasta que no queda nada más que un caparazón vacío y seco. Brutal, tal vez, pero esa brutalidad contiene la clave para la supervivencia de la isla de Navidad al romper la simbiosis. Por supuesto, un error en biología puede convertir a los humanos en creadores de otro desastre mayor. Australia ya ha pagado caro por esa lección con introducciones fallidas. Recuerda el sapo de caña, una especie extranjera introducida para matar escarabajos en plantaciones, pero que terminó devastando un continente entero al reproducirse sin control y envenenar predadores. Así que esta vez nadie podía repetir el mismo error histórico. Durante más de 3 años de investigación intensiva, los científicos probaron 131 especies nativas en laboratorios controlados para asegurar que las avispas solo atacarían a las cochinillas de laca sin dañar otros. Esto se convirtió en el programa de control biológico más cuidadosamente probado en la historia de Australia, con protocolos de seguridad múltiples. Luego llegó el momento culminante. Helicópteros abrieron sus escotillas y liberaron el ejército invisible sobre las 4 zonas de batalla más calientes de la isla en operaciones precisas: Grantswell, Blowholes, Margaret Knoll y Circuit Track, lugares donde las hormigas una vez construyeron sus masivas supercolonias de hasta 7 y 12.000 millones de individuos, densas como alfombras vivientes. Y entonces, justo cuando parecía que todo el ecosistema había llegado al punto sin retorno con daños irreversibles, un milagro empezó a desplegarse gradualmente. En solo 2 años después de desplegar el pequeño ejército de avispas, los científicos regresaron a una de las supercolonias de hormigas más grandes de la isla, un lugar que una vez registró hasta 700 hormigas por yarda cuadrada en conteos, y se quedaron atónitos. Quedaban menos de 10 hormigas dispersas. Un imperio que una vez gobernaba el bosque había colapsado en nada más que ruinas de su antiguo yo, con nidos abandonados. Y ese milagro se extendió más rápido de lo que cualquier modelo de predicción había imaginado, superando expectativas. Ya no salían hormigas locas amarillas como líquido tóxico cada vez que llovía en torrentes. En cambio, los verdaderos soberanos de la isla, los cangrejos rojos, empezaron a regresar en oleadas, reclamando las carreteras y senderos que habían usado por millones de años en patrones ancestrales. Cavarían madrigueras de nuevo con energía renovada, se reproducirían de nuevo en playas seguras. Y luego vino el momento que hizo que todo el mundo aplaudiera con emoción. El número de cangrejos rojos uniéndose a la gran migración subió de 40 a 50 millones a más de 100 millones para el año 2024, con censos aéreos confirmando. Un regreso impresionante, duplicando la población en solo unas pocas temporadas de lluvias fértiles. El ecosistema siguió el ejemplo en cascada positiva. Las poblaciones de hormigas bajaron un 90% en áreas tratadas extensivamente. Las hojas caídas que una vez se amontonaban altas y se pudrían en trampas para incendios, desaparecieron rápidamente, probando que el ciclo de reciclaje de nutrientes del bosque había vuelto a la vida activa.
Parches de bosque una vez ahogados por moho negro espeso y pegajoso, ahora se volvían verdes lentamente de nuevo, con brotes frescos. Incluso el ave endémica rara, el piquero de Abbott, que había estado en declive severo por árboles moribundos y sitios de anidación perdidos en Canopy, ahora ha escapado del camino a la extinción con nidos exitosos. Suscríbete si te gusta el video. Según los reportes más recientes de la campaña de avispas parasíticas en la isla de Navidad, los científicos extrajeron una lección valiosa y práctica, una que se remonta a Johnston Atoll, una pequeña isla de coral en medio del Océano Pacífico con historia similar. Allí, Estados Unidos pasó 10 largos años llevando a cabo operaciones manuales con paciencia infinita, colocando cebo preciso en cada nido identificado, inspeccionando cada nido de hormigas individualmente con equipos dedicados, y finalmente, erradicando por completo a las hormigas locas amarillas sin residuos. Fue una victoria rotunda para la ciencia aplicada en pequeña escala, pero cuando los investigadores miraron la isla de Navidad con detalle, se dieron cuenta de que la misma estrategia no podía aplicarse directamente. ¿Por qué? Porque la isla de Navidad es 26 veces más grande que Johnston en área, cubierta de selvas tropicales densas, con vegetación impenetrable y terreno accidentado, donde los humanos necesitarían horas solo para llegar a un área pequeña, trepando raíces y evitando caídas. Incluso después de desplegar la operación con avispas parasíticas y numerosas medidas químicas complementarias, las hormigas locas amarillas aún controlan muchas regiones remotas del bosque, especialmente aquellas nunca tratadas antes por accesibilidad. Como una herida que nunca sana del todo y cicatriza irregularmente, el imperio de las hormigas resurge de sus propias cenizas en el momento en que bajamos la guardia, mínimamente. Pero la historia no ha terminado ni mucho menos. La amenaza aún acecha sigilosamente, arrastrándose por el dosel denso de los bosques de la isla de Navidad en silencio. Aunque la campaña de avispas parasíticas ha traído un rayo de esperanza tangible, las hormigas locas amarillas aún dominan la mayor parte de la isla, manteniendo su imperio en las regiones de jungla que los humanos aún no han alcanzado con intervenciones. Con cada temporada de lluvias que trae humedad abundante, miles de millones de hormigas despiertan de letargo, un recordatorio escalofriante de que la guerra entre la naturaleza y la humanidad no tiene fin a la vista, solo pausas. Los científicos advierten repetidamente que solo una decisión equivocada podría borrar 110 millones de años de evolución única, algo que ningún lugar en la Tierra podría recrear jamás con su biodiversidad irrepetible. La pregunta ya no es cómo ganamos de forma absoluta, sino cuánto estamos dispuestos a arriesgar en cada paso calculado. ¿Debería Australia liberar la avispa parasítica africana, una especie capaz de atacar cochinillas muchas veces más agresivamente con tasas de parasitismo superiores, pero cargando riesgos biológicos enormes e impredecibles? Si alguna vez escaparan a Mainland, ¿tendría que pagar la agricultura de Australia el precio definitivo con plagas incontrolables? Esto ya no es solo un desafío biológico técnico. Es una apuesta ética donde cada decisión lleva el peso de un ecosistema entero y futuro generaciones. La batalla en la isla de Navidad es la prueba más clara de que incluso un solo error humano puede hacer que la naturaleza pague el precio por millones de años de evolución pacífica. Aunque las diminutas avispas han reavivado una chispa de esperanza visible en datos, la amenaza del imperio de hormigas locas está lejos de terminar por completo. ¿Osaría la humanidad apostar el futuro de una isla entera solo para salvarla de forma definitiva? Comparte tus opiniones en los comentarios. Si fueras científico al frente, ¿qué elegirías con presión? Pero espera, hay más capas en esta saga compleja que se despliegan con el tiempo. Los cangrejos rojos no solo regresan en números crecientes, sus migraciones ahora cubren rutas más amplias y variadas, con crías naciendo en playas protegidas por barreras naturales, asegurando generaciones futuras más robustas. Los biólogos notan en campo que las madrigueras, antes ocupadas ilegalmente por hormigas invasoras, ahora albergan huevos de cangrejo en cantidades récord, un signo de equilibrio restaurado paso a paso. Sin embargo, en zonas no tratadas por limitaciones logísticas, las supercolonias persisten tenazmente, con densidades que aún superan las 1000 hormigas por metro cuadrado en muestreos, recordándonos la fragilidad constante del progreso. Los guardabosques, agotados por años de campañas intensas bajo sol y lluvia, ahora usan drones avanzados para monitorear áreas remotas, detectando nidos con cámaras térmicas que identifican calor de colonias. Esto reduce riesgos humanos significativamente,
pero no elimina la necesidad de intervención manual en acantilados escarpados donde drones fallan. En laboratorios improvisados en la isla, cultivan avispas en condiciones controladas con dietas específicas, asegurando suministros constantes sin depender solo de liberaciones masivas iniciales. Pruebas genéticas rutinarias confirman que las avispas no se hibridan con especies locales de parásitos, manteniendo pureza y efectividad. En Johnston Atoll, el éxito manual inspiró protocolos detallados y replicables, mapas de nidos precisos con GPS, conteos diarios sistemáticos, eliminación física de reinas. Pero en Navidad, el terreno impide eso a escala. Raíces entrelazadas como redes, lluvias torrenciales que borran rastros y caminos en minutos. Aún así, áreas tratadas muestran biodiversidad renacida en detalle. Insectos nativos como escarabajos y mariposas regresan, polinizando flores endémicas que vuelven a florecer. Aves como el halcón de Navidad anidan de nuevo en alturas, sus polluelos sobreviviendo tasas más altas sin depredación ácida en nidos. El moho negro, antes letal y cubriendo troncos enteros, retrocede porque hojas se descomponen naturalmente por cangrejos, liberando nutrientes al suelo. Suelos, antes compactos y estériles, ahora son esponjosos y ricos, reteniendo agua mejor durante sequías cortas. Turistas, cautelosos al principio por reportes de invasión, ahora ven migraciones masivas seguras, impulsando economía local con tours guiados. Hoteles reportan ocupación plena en noviembre, con guías educando sobre conservación y biología invasora. Pero el conflicto persiste en sombras. Una supercolonia descubierta recientemente en un valle remoto y aislado tiene miles de millones de individuos, expandiéndose a ritmos alarmantes hacia bordes tratados. Científicos debaten refuerzos urgentes, más avispas liberadas en fases, o híbridos con cebos selectivos menos tóxicos. Riesgos éticos abundan en reuniones. Una avispa africana podría erradicar rápido con agresividad, pero si salta a plantaciones de caña en Queensland continental, devastaría cultivos valiosos y cadenas alimentarias. Australia aprende de errores pasados con lecciones grabadas. El sapo de caña enseñó precaución extrema en introducciones. Ahora, cuarentenas estrictas en puertos, modelados computacionales predicen escapes con simulaciones avanzadas. Comunidad local participa activamente. Residentes reportan avistamientos vía app móvil dedicada, acelerando respuestas rápidas de equipos. Escuelas en la isla enseñan sobre especies invasoras. Niños identifican hormigas en excursiones educativas y dibujan ciclos ecológicos. El Parque Nacional expande zonas protegidas con vallas, restringiendo acceso humano para minimizar introducciones accidentales futuras. Barcos de carga inspeccionados rigurosamente en muelles, fumigados preventivamente con protocolos internacionales. Investigadores globales colaboran en redes, compartiendo datos de islas similares en Seychelles o Hawái con problemas análogos. En Navidad, el equilibrio pende de un hilo delicado. Avispas controlan el 90% de áreas clave prioritarias, pero el 10% restante podría reinfestar todo si no se actúa. Monitoreo anual con transectos mide poblaciones de cangrejos, ahora estables en 100 millones con variaciones estacionales. Crías sobreviven mejor sin depredación ácida constante, alcanzando madurez más rápido. Bosques regeneran lentamente. Árboles jóvenes se espacian naturalmente por limpieza de cangrejos, previniendo monocultivos densos vulnerables. Incendios, menos frecuentes por ausencia de hojarasca acumulada, permiten regeneración controlada. Aves marinas regresan en bandadas numerosas, pescando en costas limpias sin interferencia. Aún así, la amenaza late bajo la superficie. Una tormenta tropical podría dispersar hormigas a nuevas zonas vírgenes vía, propagando semillas de caos. Científicos preparan contingencias detalladas, cultivando avispas en masa en invernaderos. Éxito parcial inspira esperanza global, fracaso total, catástrofe evitable con vigilancia. Esta isla, joya evolutiva única, enseña humildad profunda ante la naturaleza. Un insecto diminuto casi la destruye por completo, otro la salva precariamente con precisión. Humanidad camina en filo de navaja, equilibrando intervención audaz y abstención sabia. Piensa en cómo un barco descuidado cambió todo irreversiblemente al principio, pero ciencia paciente y colaborativa lo revierte parcialmente con esfuerzo sostenido. ¿Valdrá la pena el riesgo mayor de una especie más agresiva? La evolución no espera errores humanos ni perdona descuidos. Pero profundicemos en las migraciones. Los cangrejos machos lideran, seguidos por hembras con huevos, cruzando hasta 3 kilómetros al mar para desovar. Sin hormigas,
Tasas de supervivencia de crías suben al 80%, larvas regresando a bosque. Biólogos marcan individuos con pintura no tóxica, rastreando movimientos con GPS miniatura. En zonas recuperadas, plantas como pandanus florecen, frutos atrayendo murciélagos polinizadores. Suelos ganan carbono orgánico, secuestrando codos y mitigando clima. Turistas contribuyen con fees que financian más avispas. Aún, en periferias, cochinillas persisten en árboles altos, sosteniendo hormigas residuales. Drones rocían avispas adultas en canopy con redes. Pruebas muestran larvas de avispa madurando en 14 días, ciclo rápido. Comunidad indígena involucrada. Conocimiento tradicional guía ubicaciones de nidos antiguos. Niños plantan plántulas en áreas limpias, viendo crecimiento acelerado. Riesgo africano debatido. Avispa ataca 100 cochinillas por vida versus 50 local, pero podría parasitar nativas. Modelos predicen 99% especificidad, pero 1% riesgo catastrófico. Éxito inspira otras islas. Mauricio planea similar para plagas. Datos abiertos en bases globales. Isla enseña resiliencia. De colapso a recuperación parcial en década. Pero, vigilancia eterna requerida. Presupuestos anuales necesarios. Imagínate caminando senderos con cangrejos, no hormigas. Eso motiva continuidad. La narrativa revela interconexiones. Un insecto afecta a aves, suelos, turismo. Romper simbiosis restaura todo. ¿Qué pasaría sin intervención? Extinción total probable en lustros. Con ella, esperanza viva, pero frágil. Comparte si ves paralelismos en tu región con invasoras. Suscríbete si te gustó el video.